La rebelión del grupo Wagner, encabezada por Prigozhin contra Putin, en la cual esta organización paramilitar tomó el 24 de julio varias ciudades y no se plantó en Moscú de milagro dado las negociaciones de Lukashenko con Prigozhin y que este no quería provocar un derramamiento de sangre, ha puesto en duda la solidez del régimen de Putin, quien pudo, en el peor de los casos, ser derrocado. Y es que Putin no sería el primer sátrapa con una posición tan dominante y aparentemente sólida en ser derrocado en un golpe de estado. Aquí algunos ejemplos. Antes de nada, para que este canal pueda crecer, darle al like y suscribiros a mi canal, además de darle a la campana. El Estado Novo fue un régimen de partido único que gobernó el país luso desde 1925. Este régimen se caracterizaba por el ultracatolicismo, el autoritarismo, el colonialismo o el conservadurismo, entre otras cosas. El régimen durante la mayor parte del tiempo estuvo dirigido por Antonio de Oliveira do Salazar, si bien este dejó el poder en 1968 debido a problemas de Alzheimer y falleció en 1970 por causas del mismo, pasando el poder a Marcelo Caetano. En 1974 la situación de Portugal podría parecer similar a la que estaba sufriendo Rusia, con un estancamiento económico y atraso respecto a los países de su entorno y las guerras externas en las que se enviaban miles de portugueses a morir para mantener las colonias portuguesas en África. Esto hizo que una facción del ejército portugués, denominado MFA, intentara dar el 16 de marzo de 1974 un golpe de estado que salió fallido. Pese a esto, el FMA no se rindió y un mes más tarde, durante la madrugada del 25 de abril, el FMA realizó un golpe de estado pacífico en el que las guarniciones, milicias que se dedicaban a la custodia de lugares, hicieron caso a los MFA y tomaron las principales ciudades. Más tarde, el FMA tomó los aeropuertos de Lisboa y el puerto y convenció a la Marina para que tomara los puertos del Atlántico, Madeira y Azores. En torno a las 4, el gobierno toma conocimiento de la revuelta e intenta retomar el control, pero sus órdenes no fueron obedecidas. Sobre las 9 de la mañana estaban controlados todos los puntos claves del país. Caetano y su gabinete se refugiaron en el cuartel del barrio del Campo, que fue cercado por el FMA. Este le dio un ultimátum a Caetano para que dejara el poder, algo que se opuso en un primer momento, pero al final cedió. El FMA durante las horas siguientes tomó los últimos cuarteles donde residían oficiales leales a Caetano. Sobre las 9 de la noche se generaron los 4 muertos en el golpe de estado a manos de la policía política ante manifestantes civiles. Aún así, estos pocos minutos después acabaron rindiéndose. Sobre la 1 de la madrugada del día 26 de abril, ante la televisión y radio pública, anunciaron que habían tomado el control del país y que se constituía una Junta de Salvación Nacional. Si bien hubo un periodo de 2 años de tensión con golpes de estado de derecha e izquierda, nacionalizaciones de sectores estratégicos e independencias de sus colonias, que en los casos de Angola y Mozambique generaron guerras civiles. En 1976 se estabilizó Portugal, con unas elecciones generales donde ganó el Partido Socialista de António Soares. Nguyen es quizás uno de los dictadores más extraños de la historia de la humanidad. Su obsesión por la numerología, como se demuestra en la numeración de billetes, o bañarse en sangre de ballena fueron algunas de las excentricidades de este señor, que impuso una dictadura de corte socialista, que llevó de ser de uno de los países más ricos de Asia en 1962, año en el que Nguyen tomó el poder, a ser uno de los más pobres del mundo en 1988, con un PIB per cápita de $219,20, más niveles de pobreza y corrupción altos, aderezado con una alta inflación que fue causa por la excentricidad de Nguyen de hacer que los billetes de kyat, moneda local, tuvieran denominaciones divisibles por 9. Esto hizo que a partir del 8 de agosto de 1988, estudiantes de la ciudad de Rangún se manifestaran en contra del gobierno, a lo que con el paso de los días empezó a apoyarlas la sociedad civil birmana. El 18 de septiembre de 1988, el ejército le dio el golpe de estado a Nguyen de forma sangrienta, pues los militares mataron oficialmente a unas 350 personas, si bien se dice que puede llegar a más de 1000 personas. Este golpe de estado no le sirvió al país para desarrollar una democracia, pues si bien en el país hay elecciones, los que siguen teniendo el poder sigue siendo la junta militar. Durante el mismo tiempo en el que Rumanía se deshacía de los Ceausescu, en el otro lado del charco se produjo en Panamá el derrocamiento de Manuel Noriega, mediante un golpe de estado por los Estados Unidos. Pues Noriega fue un dictador, como decirlo, bastante loco, quien ejerció asesinatos a opositores y declaró la guerra a los Estados Unidos, además de cometer delitos de extorsión de información, pues trabajaba para la CIA y de corrupción. Entre el 20 de diciembre de 1989 y el 3 de enero de 1990, realizó Estados Unidos una inversión militar en el país que
arrestó a Noriega y restauró la democracia en el poder después de 21 años de dictaduras de Torrijos y Noriega, siendo presidente Guillermo Echara. Eso sí, el derrocamiento de Noriega fue violento, pues desencadenó entre 300 a 400.000 muertes, más la pérdida de pertenencias de 20.000 personas y la destrucción de varios barrios de la ciudad de Panamá y Colón. De hecho, la ONU y la OEA, Organización de los Estados Americanos, condenaron el golpe de Estado, o invasión estadounidense para otros. Omar al-Bashir ha sido dictador de Sudán durante 30 años. Desde el golpe de Estado que se dio en 1989, derrocando al líder democrático Sadiq al-Mahdi, durante su gobierno aplicó la Sharia, generando tensiones en el sur, provocando la independencia de esta, además de dar cobijo a líderes islamistas tales como Osama Bin Laden o Carlos el Chacal. En 2019 la situación de Sudán era tensa. La inflación del país provocó una crisis económica y por otro lado al-Bashir eliminó los subsidios al combustible y al trigo, formando protestas por todo el país, a lo que al-Bashir decretó un estado de emergencia en el que prohibió las manifestaciones espontáneas, algo que la oposición no respetó, situación que generó en la primera semana de abril de ese año 38 muertos y miles de detenidos por la situación. Los manifestantes empezaron a congregarse en los alrededores del cuartel general del ejército, siendo desalojados. Esto provocó varios fallecidos, situación que hizo que los cuerpos y fuerzas de seguridad rechazaran reprimir por la fuerza a los manifestantes y pidieran la dimisión de al-Bashir. Al día siguiente, el 17 de abril, el mismo ejército liderado por Ahmed Awad ibn Auf dio un golpe de estado que acabó con el régimen del Bashir, ingresando en el complejo militar donde residía al-Bashir y arrestándolo. Más tarde, el ejército tomó la cadena pública de televisión y emitió el anuncio al pueblo, además de decretar un estado de alarma y suspender la constitución del país y cerrar durante 24 horas el espacio aéreo, además de restablecer la democracia en el plazo de 2 años, siendo al-Bashir encarcelado, juzgado y condenado por casos de corrupción. Si bien, poco después de que Ibn Afif diera el golpe de estado, cedió el poder a Abdel Burhan, que, si bien derogó la Sharia del país en 2021, dio un golpe de estado el 25 de octubre de ese mismo año para que el Consejo Soberano, órgano transitorio de la democracia, pasara de ser un gobierno de unidad a una junta militar. Actualmente Sudán se encuentra inmerso en una guerra civil entre el Consejo de Soberanía de Transición, liderado por al-Burhan, y las fuerzas de apoyo rápido del general Hamdan Chigalo, con apoyo, por cierto, del grupo Wagner, esto debido principalmente a las tensiones a la hora de abordar la entrega del gobierno a civiles entre ambos militares.